Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3, en este domingo por la tarde. Nosotros vamos a hablar ahora de movilidad, vamos a hablar de manejo defensivo, ver qué opciones tenemos los ciudadanos ante la triste realidad de que un número importante de dominicanos están perdiendo la vida en avenidas, autopistas y carreteras. La preocupación es si lo que logren salir con vida entonces tendrán pues salud mental para seguir viviendo. Damos la bienvenida a Rafael Toribio, un experto en manejo defensivo, que vamos a conversar ahí a ver qué alternativa tenemos. Buenas tardes, Rafael, gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación realmente. Qué bueno. Rafael, hay varios temas que quisiera abordar contigo. ¿Qué vamos a hacer ante una realidad que para mí es la que causa el mayor trastorno en el tráfico? Si nos vamos al sector, al segmento de motoristas, 3.6 millones de motocicletas y solamente 10.000 personas, 11.000 personas tienen licencia. ¿De qué manera tú crees que esto impacta el comportamiento, primero de este segmento, porque aquí los efectos del tránsito son, prácticamente hay un desorden casi generalizado, pero esa realidad de apenas esa cantidad de personas, 11.000 con licencia y 3.6 posiblemente de conductores de motocicletas? Sí, como tú realmente planteas, es un tema bastante delicado que lamentablemente las autoridades no han querido, como decimos popularmente, agarrar el sartén por el mango o el toro por los cuernos realmente, porque es algo que nos afecta a todos. Lamentablemente no hay un régimen de consecuencia donde los motoristas, por ejemplo, puedan tener ese miedo que generalmente nosotros tenemos cuando le vamos a faltar a la ley o a las autoridades, no existe porque realmente no hay ninguna forma de que los regulen ni que tampoco les hagan cumplir la ley. O sea, básicamente tú ves los motoristas andando por las aceras realmente y el peatón es que tiene que tirarse a las calles. Cuando a esto tú le sumas ahora que comenzaron ya a hacer registro, por ejemplo, de las patinetas eléctricas y las bicicletas eléctricas, que ya hay, se estima que hay cerca de 30.000 patinetas eléctricas aquí en el país que también andan por las aceras. Realmente el problema lo que hace es que se agrava y no vemos una respuesta contundente de parte de las autoridades de querer tratar el tema como debe tratarse realmente. Entonces, cuando tú dices que se ha perdido pues el temor a la ley, pero ¿qué pasa en la parte de las autoridades? ¿Por qué tú crees que las autoridades no se han decidido a enfrentar con los argumentos y con la fortaleza que le da la ley y sobre todo se limitan simplemente a hacer anuncios cada cierto tiempo de que la gente pues maneje con precaución y ese tipo de cosas? ¿Cuál tú crees que es el temor que tienen las autoridades? Bueno, tú sabes que generalmente este tipo de decisiones realmente tienen un costo político. Tú mismo dijiste, o sea, estamos hablando de casi 4 millones de motocicletas. Cuando tú tienes una población tan grande, cualquier medida que tú vayas a tomar, para las autoridades generalmente ellos lo ven desde el costo político que esto pudiera tener. Por eso es que yo digo que probablemente quien vaya a tratar el tema con seriedad de lo que es el tránsito en la República Dominicana, probablemente lo haga en su primer año de gobierno, porque lamentablemente las autoridades que nos han tocado, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, priorizan realmente la parte política que la parte, el beneficio de la comunidad. Y muchas veces ponen el interés individual o de un grupo por encima del interés colectivo. Entonces, otra cosa, a las autoridades también yo entiendo que se le hace más fácil gobernar en el caos que quizás dentro del mismo orden. Cuando tú comienzas a regular realmente a las personas, esas mismas personas también te van a exigir a ti como gobierno, como funcionario, que ese orden que tú estás tratando de ponerle a ellos, tú también lo ejecutes. Y lamentablemente, como hemos visto durante todos los gobiernos que nos han tocado desde después, o sea, la era democrática, diríamos, lamentablemente todos han tenido demasiadas fallas y
prácticamente se benefician de lo que es el Estado dominicano y no hay una solución real de los problemas realmente que afectan directamente a las comunidades. O sea, tú me preguntas, por ejemplo, ¿qué problema nosotros tenemos resuelto aquí en el país? Educación, nula. Salud, nula. Tránsito, prácticamente un caos. O sea, los sectores sensibles realmente de la sociedad, que inclusive te ayudan a tú mantener una salud mental de la población, porque cuando yo no tengo situaciones de salud, cuando yo no tengo situaciones educativas, cuando no tengo el problema del tránsito, eso me ayuda a mi salud mental. O sea que nosotros le estamos agregando un inconveniente más al dominicano como tal, y por eso es que yo creo que es la razón por la cual las autoridades de ningún partido se ha preocupado por resolver los problemas reales que nos afectan a nosotros los dominicanos. Rafael, con relación a los aspectos que tienen que ver con las normativas, ¿tú crees que la educación de la ley 6317 está acorde con las exigencias de estos tiempos, o tú entiendes que esa ley está muy adelantada o muy atrasada con respecto a la situación que estamos enfrentando? No, la ley está bien, porque incluso al final tú quizás pudieras agregarle uno que otros reglamentos, como se hizo, por ejemplo, justamente con este tema que está en boga de los vehículos eléctricos. En el 2023 se hizo un marco regulatorio para justamente ese tipo de vehículos, pero la ley está. Nosotros no necesitamos más leyes, nosotros lo que necesitamos es que se aplique realmente lo que dice la ley, y lamentablemente es como si fuera un panfleto, porque nada prácticamente de lo que dice la ley las autoridades lo están aplicando, desde el tema del alcohol, el tema de la educación y la salud mental de los choferes que trabajan, por ejemplo, transportando en vehículos escolares, transporte de carga. No hay ningún tipo de control. O sea, aquí no se hace las pruebas de dopaje para ese tipo de choferes. Entonces, no hay ningún tipo de control. Y en ese punto, Rafael, el método que se utiliza actualmente para la obtención y renovación de la licencia de conducir, ¿tú entiendes que con esa evaluación que se hace se puede determinar si hay alguna condición más allá de lo básico, si tiene buena visión, si ahora creo que se ha agregado el tema de... Sí, la parte auditiva. Sí, pero fuera de esos elementos novedosos, ¿tú crees que con una evaluación como la que tenemos podemos determinar si las personas realmente están en condiciones de estar circulando en las vías públicas? Mira, como tú dices, ha habido una mejoría, porque de hecho cuando me tocó renovar la licencia, de hecho yo hasta me sorprendí por los cambios hace varios años ya, los cambios que habían, como tú bien dices, en la parte visual inclusive se han modernizado, está también las pruebas de la parte auditiva, pero ¿qué de la salud mental, por ejemplo? El mismo grado de escolaridad de las personas. Hay personas con licencia, por ejemplo, que ni siquiera saben leer y escribir. ¿Cómo tú manejas esa parte? Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de una tía que vive en los Estados Unidos, que tuvo un derrame cerebral. Mi tía, lamentablemente, con el derrame cerebral pierde la visión periférica de uno de sus ojos. Automáticamente se le suspendió la licencia de conducir. ¿Qué tipo de control nosotros tenemos para ese tipo de casos? Que te estoy poniendo un solo ejemplo. Sí, hay cientos de casos de situaciones de salud que impiden realmente al ciudadano de poder manejar de manera adecuada, y no hay ningún tipo de regulación realmente. Hablemos un poco de manejo defensivo. Yo necesito que tú nos aportes esta tarde recomendaciones para ese conductor que inicia por primera vez, le dan su licencia a los 18, comienza a manejar en esta ciudad caotizada, en donde él sale con muchas teorías de cómo debe ser, de cómo debe conducir, y se encuentra con otra realidad. ¿Qué tú le puedes recomendar a esas personas?
Bueno, siempre lo importante que nosotros resaltamos en las capacitaciones y las certificaciones que hacemos a nivel de empresas es justamente la parte de cuando tú manejas de forma defensiva. Incluso cuando tú manejas de forma defensiva, tú reduces cerca de un 85, un 90% la probabilidad de tú tener un siniestro o un accidente, como diríamos popularmente. Muchas veces el manejo defensivo tiene que ver con el sentido común. Por ejemplo, ayer yo recuerdo que yo quería rebasar a una persona solamente para decirle, si tú tienes una duda, por ejemplo, una duda razonable de que tú vas a doblar en un lugar, el sentido común te dice que si tú tienes que dar reversa para tú doblar en U, ahí no se doble en U. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo justamente le iba a rebasar solamente para decirle eso. Si tienes que dar reversa es porque no se doble en U, aunque no haya un letrero. ¿Entiendes? Entonces, el manejo defensivo tiene que ver mucho con el sentido común, la misma educación en el hogar, porque es la zapata realmente, esos valores que nos inculcan en el hogar para nosotros poder salir a la calle y manejarnos en esta selva de cemento, como bien diría la salsa. Pero básicamente es eso, o sea, manejar de forma defensiva, siempre manejar con una distancia prudente entre el vehículo que va delante de nosotros. Tú sabías que, por ejemplo, hace 2 meses me visitó un primo de Estados Unidos y él decía que veníamos del aeropuerto. Él decía, yo no entiendo si desde el aeropuerto hasta Pintura no hay un semáforo, ¿por qué hay tapones? O sea, no hay razón para que hayan esos tapones, porque los tapones lo hacemos nosotros en la forma en que conducimos. Nosotros manejamos muy pegado de los vehículos. Cuando el vehículo delante frena, obligatoriamente yo tengo que frenar, no puedo salirme de atrás. Ahí se va formando una cola. El cuello de botella, cuando vamos a entrar a los elevados, por ejemplo, siempre les recomiendo a las personas, cuando usted vaya a entrar a un elevado o a un túnel, trate de hacerlo justamente mucho antes de comenzar, porque siempre hay un espacio, porque siempre hay alguien que sale. Cuando alguien va a salir, usted aprovecha y usted entra. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos justamente donde comienza el elevado o donde comienza el túnel y justamente creamos un embotellamiento innecesario. Pero recuérdate que es más divertido tú no hacer la fila y desplazarte por el lateral y tratar de cruzar primero que el que ya estaba colocado allí. Y si eso no tiene consecuencias, entonces ¿cómo lo vamos a evitar? Exactamente. Incluso se hace muy común, principalmente en el paso a desnivel que hay en la Máximo Gómez, Kennedy Máximo Gómez, lamentablemente, la cantidad de vehículos pesados que se meten justamente, vienen por ejemplo, del quinto centenario, suben el elevado y se meten en el carril izquierdo justamente y salen donde comienza el paso a desnivel. Y a veces el tapón llega justamente hasta el quinto centenario y cuando tú ves es justamente porque hay un tapón que hasta de un vehículo pesado que hasta que él no entre para coger el semáforo no hay forma de pasar. Antes de cerrar este bloque, entonces recomendaciones para papá, mamá y abuelos que tienen 30, 40 años manejando y siempre han conducido de una manera, pero ya hoy el flujo o el ritmo del tráfico es diferente. ¿Qué le puedes recomendar a ellos? Sí, generalmente lo más importante es que ellos sigan sus rutinas, por ejemplo, de salud. Sabes que nosotros a partir de una edad X vamos perdiendo reflejos, vamos perdiendo, por ejemplo, la visibilidad de manera paulatina. Lo importante primero es eso, ¿verdad? La parte de la salud. La segunda, como te explicaba anteriormente, con ellos funciona mucho eso, el tema de manejar con una distancia prudente entre un vehículo, siempre respetar las normas de tránsito, mantener siempre una velocidad reducida. Los excesos de velocidad por el tema de la reducción de los reflejos no es recomendable. Y si pueden evitar también no manejar de noche, porque lamentablemente nosotros no tenemos una ciudad iluminada como tal. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Estados Unidos, en el año 98, yo vi los semáforos en Estados Unidos que yo decía, wow, pero de verdad nosotros vivimos en un campo porque el foco de la luz iluminaba de una forma tal. Y del 98 hacia acá van a ser casi 30 años y todavía aquí en el país yo no he visto un semáforo que alumbre de forma tal que lo hacía
aquel semáforo hace 30 años. O sea que si pueden evitar conducir de noche Sí. también es una recomendación. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad, pero ya regresamos, nos quedan todavía más temas relacionados a la movilidad y cómo la gente puede protegerse y evitar accidentes, que es una de las metas que nos cuesta tanto trabajo cada día. Ya regresamos. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. En este domingo por la tarde estamos conversando con Rafael Toribio, experto en manejo defensivo. Bueno, de repente, Rafael, la ciudad de Santo Domingo, sobre todo la zona colonial, la John F. Kennedy, la 27, vemos una presencia casi ya masiva de patinetas eléctricas, de bicicletas eléctricas, de scooter. ¿Qué hacer ante este auge inicial de estos nuevos elementos para la movilidad? ¿Deben ser regulados o no deben ser regulados? No, definitivamente deben de ser regulados realmente. De hecho, ya los países desarrollados donde tienen una cultura, ¿verdad?, de este tipo de vehículos, tienen una regulación. Por ejemplo, en el caso de España, justamente ya en enero de este mismo año, Sí, sí. entraba en vigencia justamente el marco regulatorio donde ya las personas con este tipo de vehículos eléctricos, de las patinetas, tienen que tener un registro, ¿verdad? Y deben de tener un seguro también para ese tipo de vehículos. O sea que de que hay que regularlos, porque desde el 2023 no se habla del tema, dado el auge que tenemos ahora, vemos que este tema ha salido a la luz. Y de hecho hay algunas organizaciones, por ejemplo, vi que una organización que tiene que ver justamente con vehículos eléctricos, no necesariamente con patinetas, sino con todo tipo de vehículos eléctricos, le hizo una propuesta, ¿verdad?, al Intran, para la parte del marco regulatorio, de sugerencias, vamos a decir, que tiene que ver con la regulación de este tipo de vehículos. ¿Deben circular o no las patinetas, los scooters, las bicicletas eléctricas por encima de las aceras? No, imposible. Se supone que este tipo de vehículos están para circular en la vía. Lo que pasa es que nosotros no tenemos carriles para ellos como tal. O sea, en otros países, por ejemplo, tú tienes los carriles para las bicicletas, para patinetas, aquí no lo tenemos. Y al no tenerlo, las personas que hacen, como por las aceras es mucho más seguro, lo hacen por las aceras, pero no deberían. Las aceras es para los peatones, realmente. En un mundo ideal, entonces debimos haber primero resuelto el tema de los carriles y luego permitir la importación de estos vehículos. Sí, lo que pasa es que cuando no hay planificación, este tipo de cosas siempre van a pasar. Con respecto a la velocidad de estos vehículos, ¿qué pasa si en la circulación en nuestras calles, sobre todo que vemos en las aceras, estos vehículos, hay algunos que tienen la capacidad de desarrollar velocidades hasta 40, 50 kilómetros por hora? ¿Qué pasa si no se regulan? ¿Qué pasa si las personas que lo van conduciendo no adoptan medidas de seguridad? ¿Y cuál es la causa o el efecto que pudiera recibir un peatón ante el impacto de un vehículo de esta magnitud? Mira, muy buena pregunta, porque ha salido a la luz pública de que los importadores de este tipo de vehículos los venden, inclusive los que son las bicicletas eléctricas, los venden como bicicleta, pero realmente no deberían, porque pasan de la velocidad que tiene el marco regulatorio realmente de este tipo de vehículos. Las patinetas eléctricas dice que no pueden pasar de 20 kilómetros por hora, y las bicicletas eléctricas máximo 22, las que se usan a nivel urbano. Ya las que son para usar en carretera pueden pasar hasta 45 kilómetros. Entonces, muchas veces los importadores le venden el vehículo, vamos a decir, al usuario, y se lo venden como si fuera una bicicleta.
pero también ya ese vehículo entró. Se supone que ese vehículo viene con unas especificaciones. Sí. Entonces las autoridades permiten que este vehículo entre como una bicicleta y no está regulada. O sea, ya todos los vehículos que hay aquí, ellos ahora después como dicen, después que nos roban, vamos a poner el candado. Entonces, a partir de los que vengan a entrar ahora es que van a tomar las medidas necesarias para entonces comenzar a regular este tipo de vehículos. Este tipo de vehículos, lamentablemente, aunque pudiera parecer inofensivo, es bastante peligroso, porque incluso ese tipo principalmente las bicicletas eléctricas, tienen un peso que aunque el impacto sea un impacto a una velocidad reducida, si le cae encima a un niño puede tener consecuencias graves. Incluso las mismas patinetas, yo tengo un caso que pasó en Nueva York, de la mamá de un amigo de infancia, que ella caminando por la acera, un chico, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la aprovechan en las ciudades grandes para hacer delivery, las patinetas, y un chico que iba haciendo un delivery de una bodega, impactó a la mamá de un amigo y ella duró 3 semanas en cuidados intensivos. Lamentablemente perdió parte de la visión después que se recuperó y sufre de vértigo después del accidente. O sea que son bastante peligrosos ese tipo de vehículos y no deberían de circular por las aceras. Recientemente vimos que el Intran volvió sobre sus pasos a recordarle a los choferes de camiones pesados que no deben circular en el carril de la izquierda en las autopistas del país. Ya esto estaba prohibido por la ley, pero vemos que eso no se le ha dado cumplimiento. Me gustaría conocer tu recomendación a las autoridades de cómo esto se pudiera manejar para asegurar de que esa disposición se cumpla, porque está generando muchas perturbaciones en la carretera. El que los camiones vayan permanentemente en el carril de la izquierda, no importa a la velocidad que se desplacen. Yo digo que este es el único país del mundo donde tú avanzas más rápido por la derecha que por el carril del izquierdo, porque lamentablemente no hay una conciencia realmente ciudadana, pero en parte tiene que ver mucho por lo que hablamos en principio del régimen de consecuencia. Pero también, por ejemplo, el año pasado, yo estuve, por ejemplo, manejando desde la Florida, de Miami a Atlanta, por ejemplo, y cada X cantidad de millas tú te encuentras con un letrero que te advierte de que realmente tú debes de vehículos pesados conducir por el carril izquierdo. Eso, aunque la persona lo sabe, muchas veces de manera inconsciente pudiera estar conduciendo en el carril izquierdo y cuando ve el letrero, ¿verdad? Toma el carril derecho. Pero aquí yo entiendo que tiene que ser a través del carácter coercitivo de la ley. Aquí yo no creo que necesariamente tanto con educación pudiera influir la parte de la educación que influye realmente, pero yo creo que tiene un impacto más profundo en los que vienen subiendo. Ya las personas adultas, si bien es cierto que quizá una persona que tenga cierto nivel de conciencia ve el letrero y va a decir, ok, vamos a hacerlo, y se va por la derecha, pero lamentablemente a la mayoría de esos choferes no les interesa y no les preocupa. Tú solamente tienes que ver cómo están los vehículos de esas personas. Imagínate tú si andan con una goma que ya hace años que pasó realmente su vida útil y que ponen en riesgo su propia vida y las demás personas. Entonces imagínate tú con conducir en un carril derecho o izquierdo. Entonces es un compromiso también que es bueno decirlo, no solamente de las autoridades, sino también de los empresarios, por ejemplo, del sector transporte, porque la mayoría de los vehículos pesados pertenecen a empresas y pertenecen a gremios realmente. Entonces es un compromiso de todos. Bueno, pues gracias, Rafael. Y finalmente, ¿tú crees que los que logremos sobrevivir a la cantidad de accidentes en el país vamos a quedar con salud mental para poder completar el ciclo de vida? Bueno, es un buen tema. Incluso yo creo que sería bueno hacer un programa aparte. De hecho, yo soy de profesión mercadólogo y psicólogo. Ah, pero qué interesante. Y esta parte de la salud mental realmente en el tránsito es bastante interesante. O sea, sería bueno hacer un programa solamente para hablar de la salud mental y en el tráfico. De hecho, yo tengo un proyecto, una tesis que se llama, que yo lo llevo a las empresas, un taller de 2 horas que se llama
manejando mis emociones, justamente, que tiene que ver con las emociones y el tránsito. Qué bueno, pues entonces lo vamos a dejar en agenda, porque yo creo que si hay una área en el ser humano que mayor impacto tiene el tránsito es en la salud emocional. Pero lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, pues gracias a Rafael Toribio, experto en manejo defensivo, que ha estado aquí con nosotros. Vamos a otro contacto de publicidad, pero nos queda todavía mucho más contenido aquí en Foco Político. No se vayan.